Bueno, este video como apoyo a las clases de psicometría, particularmente al tema que se viene trabajando sobre las teorías de los test. En este video se va a trabajar específicamente la teoría de respuesta al ítem con algunas aplicaciones en el software de uso libre R. Me permito entonces para esto compartir pantalla y así introducirnos en la temática. Entonces, en secuencia de lo que venimos trabajando en el curso, hemos comenzado primero por hablar de historia, algunos conceptos asociados a la psicometría, y a continuación vamos a continuar con una de las grandes teorías de los tests. Como sabemos, la clase inmediatamente anterior o los módulos anteriores a este tenían que ver con la teoría clásica de los tests. La teoría clásica de los tests se basa en el supuesto elemental, digamos, en el axioma básico, en que una puntuación observada está compuesta por una puntuación verdadera más un error. Ahorita vamos a empezar a introducirnos, pero también a mirar la usabilidad y aplicabilidad de la teoría, de otra de las teorías grandes, que es la teoría de respuesta al ítem. En mis clases de psicometría solamente abordo estas dos, dado que las demás que existen, digamos, no son tan usadas, no son tan conocidas, no son tan exploradas, y no se requieren tanto para las análisis de las propiedades psicométricas de los test. Por tal motivo, yo solamente me enfoco como en la teoría clásica y en la teoría de respuesta al ítem. Entonces, hablemos de la teoría de respuesta al ítem como los elementos básicos. Fue escrita por el Darrach, pero entonces vamos a decir que es exactamente una teoría que se contrapone a los presupuestos de la teoría clásica de los test. Comencemos por decir que prescinde de la existencia de un error, no habla de un error. Le interesa es conocer la probabilidad de acierto, qué tanto discrimina respecto a esa probabilidad de acierto una prueba sobre una variable latente. Para ello, entonces requiere de la discriminación de una sola variable latente. En la teoría clásica de los test están conformados los instrumentos de medición por un constructo y diferentes factores. Puede ser así, o puede ser un solo factor. En cambio, en la teoría clásica no hacemos ello. La teoría clásica siempre partimos del supuesto de que los test miden una sola cosa, o sea, son unidimensionales. Esto ya tiene unas implicaciones de orden matemático y estadístico. En la teoría clásica, entonces, vuelvo e insisto, existen diferentes factores y partimos de sus supuestos. En cambio, aquí partimos de la idea de que hay una unidimensionalidad. Entonces, un sujeto que tiene determinada habilidad para responder determinada variable latente está medido por una prueba. Ese es el supuesto básico de la teoría de respuesta al ítem. Y para ello, entonces, no usa cantidades de sujetos como la teoría clásica, es decir, las propiedades psicométricas no nos interesan los grandes volúmenes de personas para poder validarla, sino que nos enfocamos es en cómo se comportan cada ítem respecto de la variable latente. Ese es el objetivo. Y puede que nos interesen muchos sujetos o no, pero esto no cambiaría en nada la variable latente que se está midiendo. Entonces, digamos que ya encontramos dos diferencias importantes. Primera, no existe un error en la teoría de respuesta al ítem. Segundo, medimos la probabilidad de acierto del sujeto según la cantidad de habilidad que tiene él para responder, pero también en la capacidad que tiene la prueba para discriminar. Por ejemplo, ustedes como psicólogos o las otras personas que me están viendo de otras carreras tienen mayor habilidad para responder determinada prueba si es de su disciplina. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos. Para nosotros es más fácil responder una prueba asociada a un tema de psicología, por ejemplo, historia de la psicología o historia de la psicometría, que lo será para un abogado o para un médico. Entonces nosotros tenemos mayor habilidad por nuestra formación para responderlo. Sin embargo, no se resume, por ese ejemplo, no se reduce a comprender las habilidades que tiene un sujeto a nivel profesional, sino que se utilizan múltiples campos, incluso en habilidades clínicas o en los diferentes constructos que en psicología utilizamos para medir. Podemos entonces, podemos entender entonces dos supuestos que se desprenden de esas dos características importantes que acabo de mencionar. Primero es la invariancia que presentan los ítems respecto de la muestra. Es decir,
aquello que no varía aquello que no varía en los ítems, no es el error como en la teoría clásica, sino que es la capacidad de discriminar del ítem. Y para ello no lo afecta la muestra, ni la cantidad de muestra, ni las características de la muestra. Esto era el error. Esa es la primera característica. La segunda característica es la invarianza del parámetro del rasgo, es decir, aquello que yo estoy midiendo, es también invariante respecto de los sujetos. Entonces, incluso yo puedo medir las características de un ítem con un solo sujeto, y un solo sujeto me dará información de ello. ¿Sí? Entonces, hay invarianza de los ítems respecto de la muestra e invarianza del rasgo respecto de los sujetos. Entonces, digamos que podemos partir de esos dos supuestos elementales y podemos también entonces, a partir de los dos elementos fundamentales que diferencian la teoría de respuesta al ítem de la teoría clásica de los test. Bueno, otro elemento que vamos a decir es que para poder llegar a analizar que la habilidad y la discriminación de la prueba, se utilizan tres elementos importantes o tres parámetros en palabras de Rach, que es discriminación, dificultad y azar. Eh, Básicamente los podemos medir en estas ecuaciones. El primer modelo de un parámetro, que es el de discriminación, el segundo parámetro es el segundo parámetro incluye dificultad y el tercer parámetro incluye azar o pseudoazar. Ojo, tres características para poder evaluar el ítem. Entonces es discriminación, dificultad y azar. Existen tres modelos según se suman gradualmente. Entonces, por ejemplo, en el primer parámetro solamente medimos discriminación. Ese primer parámetro es el parámetro que conocemos como RASH y es el más conocido, es el más utilizado. De hecho, ustedes pueden validar una prueba solamente con el modelo de RASH, ¿sí? Y ya de por sí es interesante, es bueno ese modelo para explicar una prueba. Sin embargo, uno le puede sumar dificultad, para eso utilizaría el modelo de dos parámetros, o pseudoazar o azar, es que tanto azar, que tanto por azar una persona puede responder una prueba, y ese sería el modelo de los tres parámetros. En pantalla entonces están las características o las ecuaciones y las características que corresponden a esas ecuaciones, ¿sí? Me voy a centrar en el modelo de Rash antes de pasar a las características, a las curvas características. Para yo voy a utilizar una diapositiva en blanco. Entonces, en el modelo de Rash, y con esto quiero explicar la esencia y con esto quiero explicar la esencia del modelo de Rash y la teoría de respuesta al ítem, digamos que es el axioma también, pero también, más que un axioma, también es un proceso matemático, tiene que ver con que la probabilidad de un sujeto para responder una prueba tiene que ver con un momio, que ya vamos a ver que es un momio, que es la probabilidad de la habilidad del sujeto por la discriminación que tiene esa prueba. Entonces, digamos que este es el axioma. ¿Esto cómo se podría resolver? ¿O es igual a qué? Para los modelos de Rash, como son modelos no lineales, entonces se utilizan un modelo sigmoide, un modelo precisamente no lineal. Para ello utilizamos el modelo de Euler, que es una constante. Euler elevado a teta, que es la capacidad y la habilidad de un sujeto, menos la discriminación de esa prueba sobre uno menos esto mismo, ¿sí? Que sería básicamente como se hace un momio. Es Euler elevado a teta menos b. Entonces, este es el modelo básico de Rash. Ese modelo, ese modelo se basa en probabilidades. Entonces recuerden sus clases de estadística básica, particularmente las clases de estadística descriptiva, que hablaban de probabilidades, ¿sí? Entonces, los modelos de respuesta al ítem, más allá de hablar de los errores, como ya lo vimos cuando analizamos cada uno de los elementos que componían la teoría clásica de los test y algunos modelos dentro de él, en la teoría de respuesta al ítem nos interesan las probabilidades que tiene un sujeto para responder acertadamente un test o qué tanta probabilidad hay de que un sujeto discrimine
dentro de las posibles respuestas, y un test, la variable latente. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué hice esa distinción. Entonces, este es el modelo de Rash, perdón, que es la probabilidad que tiene un sujeto, ¿sí? La probabilidad que tiene un sujeto para responder adecuadamente un ítem, donde teta, que es este símbolo, significa la habilidad que tiene un sujeto sobre B, que es la dificultad que tiene. Sí, esto es un axioma, como les dije, como en la teoría clásica de los test que veíamos, que puntuación observada es igual a verdadera más error. Entonces, en este caso pasaría lo mismo, aunque vamos a ver sus aplicaciones como he mencionado. Si teta es superior o la habilidad del sujeto es superior a la capacidad de discriminación de una prueba, eso quiere decir que una prueba es demasiado fácil. Pero si es al contrario, si la habilidad del sujeto es menor que la discriminación, quiere decir que la probabilidad de hacer disminuye, o sea que es más difícil, o sea que no es adecuada. ¿Cuál es el mejor escenario? Pues que teta sea igual a b. Sí, ese es digamos, el escenario. Este es entonces el axioma de la teoría de respuesta LIT. Para ejemplificarlo, en el caso de la teoría de respuesta al ítem, se ha querido establecer mediante gráficas. Digamos, es más fácil para nosotros saber o entender las características propias de una prueba respecto de su capacidad de discriminación respecto de respecto de una gráfica. Esto se hace por cada ítem y por cada ítem. Entonces, en un ítem yo puedo evaluar las características de cada ítem, sus características. Y para ello hacemos una curva. Esta curva tiene que ver con que la función que se utiliza es una función sigmodal. Recuerden que tiene una constante y una constante de Euler, eso es una relación no lineal. Entonces, en esa función que vemos aquí graficada como una S, podemos ver graficadas los tres elementos, los tres parámetros de la teoría de respuesta libre. La inclinación de esta función, su inclinación, no significará su capacidad de discriminación. No olvidar, esta caída de esta S no significa la capacidad que tiene de discriminar. Si una prueba, como les digo, es equivalente teta a B, entonces la capacidad de discriminación es de esta manera, porque se ubica en el 50%. Fíjense, 50 y 50% se ubica aquí, ¿sí? La capacidad de que esté a un lado o al otro, o sea, a derecha o a derecha o a izquierda, implica la cantidad de dificultad de la prueba. Entonces, si está a la derecha, hacia la derecha, le voy a poner otro color. Si la curva característica está hacia la derecha, quiere decir que es muy difícil. Y si está hacia la izquierda, quiere decir que es muy fácil. Se espera que la función se ubique en un 50%, es decir, que uno haga una prueba y que sea medianamente fácil, medianamente difícil, o que discrimine, o que, perdón, la dificultad de que una persona se clasifique entre alguno de los elementos de esa prueba esté en un 50%. Y el azar se mediría entre arriba y abajo, la probabilidad de azar. Entonces, si está muy arriba, el sujeto puede adivinar muy fácil la respuesta. O es decir, respondiendo al azar, puede responder adecuadamente. Se espera también que esté en un 50%. Ese lo voy a graficar con otro color, con azul. Y entonces, entre arriba y abajo está la capacidad de azar. Entonces, el parámetro A es discriminación, el parámetro B es dificultad y el parámetro C vendría a ser azar. ¿Sí? Entonces todos deberían estar en esta forma, de esta manera. Un ítem debería ser así. Compañeros, si me han seguido hasta acá, se entiende de esto que los ítems partirían de un supuesto de que hay una probabilidad de acierto y una probabilidad de no acertar. Pero no podemos reducir al azar, al acierto y al no acierto los modelos de teoría de respuesta al ítem, porque ese es el modelo de Rash. ¿Sí? Es decir, el modelo de Rash
que ya acabamos de ver, es bueno, es importante para, es así, para pruebas pruebas dicotómicas de acierto o no acierto, o acierto y desacierto. Nosotros en psicología tenemos algunas pruebas de esas características. Por ejemplo, cuando estamos midiendo habilidades en organizacional, en psicología de las organizaciones, necesitamos que un sujeto acierte en una prueba, por ejemplo, de habilidades y competencias laborales, por ejemplo, de liderazgo. Necesito que acierte o no. ¿Qué hacen los docentes en una prueba, en un parcial? Lo que hacen es que una prueba, un sujeto acierte o no. Si digamos que con una medición dicotómica de acierto o no acierto, lo que estamos haciendo es discriminar la habilidad del sujeto discriminar la habilidad del sujeto sobre una variable latente. ¿Sí? Tal es el caso de las pruebas de estado. A todos nos han hecho pruebas de estado, en el pregrado, en el colegio, en muchas partes nos han hecho las pruebas del estado, los ICFES, ICFES Pro, los Saber Pro, bueno, todas esas pruebas. Esas pruebas lo que miden es un rasgo latente, habilidades matemáticas, habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades propias del psicólogo, por ejemplo, en el Saber Pro, ¿sí? Entonces, o en los parciales que les hacen en la universidad, que nos hacemos en la universidad, esos parciales lo que están haciendo es medir un rasgo latente, su habilidad sobre una temática. Pero, como les digo, el modelo de Rasch es bueno para eso porque ese modelo permite comprender la habilidad del sujeto en un modelo dicotómico de acierto o no acierto. Sin embargo, no quiero que se reduzca a ello los modelos de teoría de respuesta al ítem, porque son muchísimos más amplios. Existen otros modelos para variables, por ejemplo, en escala Likert, en ordinales. Esos modelos, esos modelos de escala Likert permiten al sujeto, nos permiten a nosotros comprender qué tanto discrimina una prueba respecto a una variable latente según los modelos de calificación. Quizás se va a entender cuando estemos en el ejemplo puntualmente. Para ello existen, a diferencia del modelo de Rasch, modelo, por ejemplo, el modelo de crédito parcial o el modelo de escala de puntuación. Digamos que el más utilizado es el modelo de crédito parcial. Es crédito parcial porque ya no estamos midiendo dicotómico, acierto o no acierto. Aquí estamos midiendo una escala Likert y estamos clasificando las probabilidades que tiene cada sujeto de acertar. Entonces, digamos que esto es básicamente la teoría muy general, muy genérica y el supuesto básico del axioma de la teoría de respuesta al IT. Pero ahora quiero anexarle a esta explicación dos conceptos importantes que vamos a utilizar ya propiamente en la aplicación de la teoría de respuesta al ítem, tanto los modelos de Rasch como, por ejemplo, en los otros que mencioné para variables politómicas o para variables ordinales. Entonces, cuando nosotros estamos respondiendo una prueba, vuelvo, insisto, sea dicotómica o sea politómica o ordinal, nosotros estamos midiendo tanto el acierto como la capacidad de discriminación y la habilidad de la persona. Regularmente en estadística nosotros hablamos de momios cuando hablamos de los ratios, de la probabilidad que tiene un sujeto de acertar. Los momios son, recuerden sus clases de estadística, es la expectativa de éxito respecto del fracaso. Entonces se mide según la fórmula P sobre Q, donde P es la cantidad, la probabilidad de acierto sobre Q, que es uno menos P. Sí, entonces, por ejemplo, si usted en la universidad, digamos usted está en séptimo semestre, en sexto semestre, usted tiene una probabilidad de acierto en los parciales de 80%, ¿sí? Entonces su momio de acierto o su ratio de acierto sería los éxitos sobre los fracasos, es decir, la cantidad, la expectativa del éxito respecto de los fracasos. Por eso es una división. Pues como usted tiene una probabilidad de éxito del 80%, entonces su momio es 0,80 sobre 0,20. ¿Y ese 20 de dónde salió? De uno menos P. ¿Sí? Entonces usted divide o de 0,80 sobre 0,20 y obtendrá su momio. Esa es una razón de probabilidad. ¿Sí? Eso es una razón de probabilidad.
Esas razones de probabilidad nos permiten a nosotros, digamos, comprender la cantidad de éxitos, pero respecto de la cantidad de fracasos. En este caso, esta división nos daría 4, aproximadamente 4. Entonces, ese es el momio, ¿sí? Es una probabilidad específica, pero esa probabilidad nos está dando éxitos, los éxitos, la cantidad de éxitos sobre los fracasos, ¿sí? Bueno, puedo aquí hacer muchísimos ejemplos, pero creo que he quedado lo suficientemente claro. El segundo concepto es el concepto de logit. Un logit es transformar un momio o un ratio, lo podemos transformar, pero en un logaritmo natural. Un logaritmo natural es una fórmula matemática, no estadística, para transformar una puntuación. ¿Sí? Un logaritmo natural elimina el puntaje natural. Es una forma de transformarlo, es una transformación no lineal. ¿Sí? Es, digamos, para mejorar el asunto y comprenderlo a partir de proporciones. Entonces, en ese caso, nosotros transformamos un momio y obtenemos un logit. Ojo, en la teoría de respuesta al ítem, sea los modelos de Rash, sean los modelos de dos parámetros, sean los modelos de tres parámetros, sean los modelos de puntuaciones compuestas, de los demás modelos de teoría de respuesta al ítem, en esencia, lo que estamos midiendo es un logit. Y lo que estamos midiendo es una probabilidad de éxito sobre aciertos transformados. Y eso nos va a decir qué tanto discrimina una prueba, qué tanto discrimina, perdón, un ítem sobre una variable latente. Según esto, según la habilidad que tiene el sujeto para poder responder. ¿Sí? Entonces, qué tanto yo tengo una habilidad para responder a una prueba, pero según tanto discrimina el instrumento, esa discriminación, esa unión entre discriminación y habilidad, se mide como un logic, que es la transformación de la probabilidad de los éxitos sobre los fracasos. Entonces, con esto que acabo de mencionar, traté de resumir todo aquello que estoy haciendo en la introducción de la teoría de respuesta elite. Sino que quiero que de aquí en adelante, todo lo que se comprenda que es un logit, les diré, todo lo que nos va a dar como resultado las pruebas de la teoría de respuesta elite, en las diferentes aplicaciones, son logits. ¿Sí? ¿De dónde provienen los logits? Pues provienen. Así básicamente, esto es, digamos, lo básico, lo que yo lo podría resumir en ello. Pero, por ejemplo, en el modelo de Rash, resolviendo el modelo de Rash, recuerden que era P igual a la probabilidad de X igual a Euler elevado a teta menos B sobre uno menos Euler elevado a teta menos B. Eso nos da un logit. Y ese logit es el que nosotros transformamos. Es decir, ese logit es el que nos da una información. ¿Sí? Entonces, ese logit nos da una información. Si el logit es positivo, o sea, si un número de logit es positivo, quiere decir que el éxito es mayor al 50%. Y exactamente lo contrario. Si el logit es negativo, la probabilidad de éxito es menor. Por eso, recuerden que yo les dije que el logaritmo natural es una transformación en proporciones. Claro, porque nos ayuda a entender mejor un número de momio. Porque a mí, ¿qué me interesa este momio? Este momio pues no me dice nada. Un momio de 4 no me dice nada. En cambio, si transformo en un logaritmo natural ese 4 me va a dar una razón de probabilidades, que es para mí más fácil de transformar. Si un logit es superior a 0,50, me va a decir, si el logit es positivo, perdón, me va a decir que mi éxito mi probabilidad de éxito es superior al 50%. Y si en cambio mi logit es negativo, quiere decir que entonces la probabilidad de acierto si el logit es negativo, quiere decir que mi probabilidad de acertar es menor al 50%. Digamos que ya, entonces vamos transformando y comprendiendo las aplicabilidades y usabilidades de esta prueba. ¿Listo? Bueno, aquí puse ejemplos, estas diapositivas se las dejo. Entonces, nosotros podemos siempre regularmente, así entendimos la capacidad de discriminación que tiene una prueba sobre sobre una variable latente. Sin embargo, no voy a a explicitar ello. Pero de donde sí quiero llegar es a los modelos de Rash. Entonces voy a hacer uno dicotómico y voy a hacer uno politómico, ¿sí? Seguramente en clase les voy a pedir que hagan un ejercicio igual o que lo desarrollen igualmente en R y que saquen las conclusiones a partir de un ejemplo que ustedes mismos van a hacer. Entonces comencemos por el modelo de Rash. El modelo de Rash, entonces, como saben, es para dicotómicos. ¿Cuándo utilizan ustedes un modelo de Rash?
Cuando es que ustedes quieren analizar las propiedades psicométricas de una prueba utilizando los supuestos básicos de la teoría de respuesta al ítem que se contraponen a la teoría clásica de los test. En ese caso, ustedes quieren analizar las propiedades psicométricas de una prueba dicotómica, es decir, que me da cierto o error. Yo, por ejemplo, lo uso cuando quiero evaluar a docentes o me quiero evaluar yo si mis pruebas, si mis parciales, por ejemplo, si están discriminando adecuadamente. Entonces, para eso utilizo el modelo de Rash, que me da un logit y ese logit yo lo transformo. Sin embargo, ya hay paqueterías más avanzadas en R que me permiten ahondar en más características de las pruebas del ítem y me permiten perfeccionar y calibrar los ítems. Uno de los intereses también que nosotros tenemos en el modelo de Rash es calibrar los ítems. ¿Listo? Entonces, vamos con un ejemplo. Eso es una base de datos que ya voy a utilizar en el ejemplo. Esta base de datos está compuesta por 20 sujetos. En las filas están los sujetos y cada columna es un ítem. El ítem uno evalúa los conocimientos sobre operaciones matemáticas simples de los estudiantes de psicología de sexto semestre, qué sé yo. El ítem 2 evalúa la capacidad de memoria verbal a corto plazo, el 3 el razonamiento lógico básico, el 4 la atención selectiva y el quinto evalúa habilidades de comprensión lectora. Me lo saqué del bolsillo. Es decir, me los inventé. Puede ser que todos midan exactamente operaciones matemáticas simples y quiero discriminar cuál es mejor. O sea, fíjense en una cosa. Yo puedo sumar los 5 ítems y tener una variable latente sobre algún tema, sobre, por ejemplo, habilidades cognitivas básicas de los estudiantes de psicología. Si así se va a llamar mi prueba, que está compuesta por 5 reactivos. Digamos, por ejemplo, hay una prueba que en psicología se utiliza mucho, es el DAT. El DAT nos permite a nosotros medir habilidades cognitivas y habilidades de razonamiento lógico y numérico y bueno, todo eso. Entonces tenemos nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer el ejemplo en R a partir de esto. Entonces, como saben, este es el entorno de R, ya lo conocemos. Sin embargo, pues para los que no, de pronto, desde sus clases de estadística no harían R, entonces voy a ir en un paso a paso sobre él. Entonces, como saben, R es un software libre, lo pueden descargar, no usen R Commander, es mi recomendación, aunque lo pueden utilizar, no hay problema, pero para descargar RStudio, que tiene este símbolo de acá, una R en la mitad, azul clarito, deben descargar R Commander, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen alguna duda sobre descargas y cargas del software, me lo hacen saber. Sin embargo, en cualquier universidad los tienen instalados, al menos en las que yo trabajo, todas están instaladas en las bases, en las salas de sistema, pido que las instalen para que los estudiantes las utilicen. Entonces, el entorno de trabajo está dividido en 4 partes, ¿sí? Si se fijan, esta es el área de trabajo de los scripts. Este es el área, el environment, que es donde están las bases de datos o los objetos que creamos. Aquí están las salidas y aquí los dibujos que vamos a, o las gráficas que vamos a obtener, pero también están las bases de datos y digamos cuando creamos carpetas. Yo recomiendo siempre que queremos proyectos cada vez que vamos a trabajar en, digamos, en algo muy extenso. Yo les recomiendo que creen una carpeta solamente por afianzarse en el trabajo, creen una carpeta para esto que están haciendo. ¿Para qué necesitan para crear una carpeta? Entonces, lo primero que necesitan para crear una carpeta es que en sus computadoras tengan las bases de datos que van a trabajar. Sí, entonces yo muy juiciosamente y creé una carpeta que se llama en 2025 en psicometría, creo que es acá sí, una carpeta que se llama TRI. Ahí dejé las bases de datos que voy a utilizar de ejemplo. Entonces ustedes pueden crear en su computadora una carpeta y en esa carpeta deje sus bases de datos que va a trabajar. Puede trabajarla como archivos planos, o sea, .csv, o puede crearlas como archivos de Excel, como estos en este caso, que es .xlsx, es un Excel.exe. Entonces, digamos que yo las creé allí, y como les digo, para el ejemplo que vamos a trabajar en primer lugar es el modelo dicotómico, entonces voy a utilizar para el modelo de RACH esta primera base de datos. Sin embargo, voy a crear el proyecto, y dentro del proyecto voy a utilizar esa carpeta. ¿Listo? Entonces, vuelvo a R y le voy a dar file y en new file le voy a dar don't save, pues no voy a guardar lo que tengo, aunque pues fíjense muy bien cuando vayan a grabar, cuando van a crear proyectos porque
va a crear un nuevo proyecto y puede borrar lo que hicieron, entonces, bueno, si lo necesitan, ojo con eso. Entonces va a crear un directorio. El directorio me va a decir de qué carpeta raíz, dónde me bajan los resultados y de cuál, y ahí deben estar contenidas las bases de datos. Entonces le va a dar New Project, en New Project le va a dar TRI, o bueno, como ustedes le quieran dar, pues es libre, y le va a dar Browse en buscar, y voy a ir a mi computadora donde voy a crearlo en psicometría tree. No le voy a dar doble clic porque no quiero que la abra. Solamente quiero darle clic donde puse mi carpeta, donde están los archivos que quiero trabajar y simplemente le doy Open, crear proyecto. Y fíjense que entonces él está pensando y en la parte de abajo a la derecha me van a salir la carpeta que acabo de crear junto con los archivos que contiene. Allí mismo van a salir las gráficas y va a crear los scripts que haga. Así que esos son los que ustedes en últimas me van a adjuntar en un posible taller que les deje. Entonces, aquí en la mitad, fíjense que cuando creé una carpeta se partió el área de trabajo y ya no estaba como antes. ¿Se acuerdan? Que era el script arriba, abajo las salidas y bueno, los de los lados. Entonces, para que quede el espacio de los scripts, entonces simplemente van a ir aquí en la mitad, donde están estas dos ventanitas y le van a dar clic y ya aparece el área de los scripts. Listo. Si le doy aquí, bueno, cancelar. eh, Aquí le doy clic en el área de las carpetas y fíjense que está mi carpeta de tree y no aparece ahí. Ah, sí, sí, perdón. Sí aparecía las bases de datos, no la había visto al principio. Aparecen mis bases de datos. La base de datos dicotómica que va a trabajar para el modelo de RAS y para el otro modelo que utilizo la de politómica. Entonces simplemente le doy clic y le voy a importar la base de datos y le voy a dar importar. ¿Y cómo sé que la importé bien? Porque aquí arriba me va a aparecer, en el environment, me va a aparecer la base de datos. Entonces, fíjense que en dataset me aparece el nombre de mi base de datos. Usted va a guardar su base de datos como usted quiera, pues el nombre de su base de datos, pero tiene que saber cómo se llama. Eso sí es importante. Ya verá como quiera, pero sepa cómo se llama. Entonces, aquí, en el caso mío, dice mi nombre, dice el nombre que yo elegí, que es base de datos dicotómica. ¿Sí? Con eso voy a trabajar. Cuando yo la importo, aquí va a hacerse si se fijan, aquí hay digamos, una pestaña. Aquí se hizo una pestaña y en esa pestaña aparece la base de datos como tal, ¿sí? Ahí que puedo yo mirar, por ejemplo, que aparecen los ítems, que aparecen los sujetos y bueno, que aparece una columna adicional con la identificación de los sujetos. En ese caso, pues voy a borrarlo todo. ¿Y cómo me devuelvo? Simplemente le doy clic aquí en el script y ya puedo empezar a trabajar. Sí, ya puedo empezar a trabajar. A ver, recuerden, bueno, no sé si vieron estadística conmigo, pero si vieron estadística conmigo, entonces lo primero que tienen que hacer para trabajar en R es descargar las paqueterías que necesitamos e instalar las librerías o las paqueterías que necesitemos. En el caso del trabajo de Ratch o la teoría de respuesta al ítem, la paquetería que vamos a necesitar se llama ERM. No obstante, en las diapositivas no les voy a mandar, sino que les voy a mandar solo el script. Está el script que vamos a utilizar. Como se fijan, es un script muy básico, pero vamos a entender cada uno de los elementos. Entonces, si copian y pegan las dos primeras líneas, es simplemente copiarlas y correrlas. Entonces, recuerden que para correr, seleccionan la línea, pues eso es innecesario, y le dan Run, otra opción uno. Opción 2 es poner el clic al final de la línea que yo quiero que corra y le doy Run, u otra opción es Control Enter. Y ahí me va a correr esa línea de código, ¿sí? ¿Cómo sé que la corrió bien? Pues porque al final me va a aparecer el símbolo de más, el símbolo mayor, me va a aparecer ya listo, como en este caso, que si se fijan en la parte inferior de la izquierda, ya me aparece el símbolo para empezar a trabajar. Ya instalar la paquetería, pero no basta con instalar paqueterías, hay que llamarlas. Entonces la forma de llamarla es con library y el nombre de la paquetería, en este caso con ERM. Ya está. Ah, no, no está, porque falta el símbolo de más. Ahí ya está. A veces me dan los mensajes de que fue construido para el R4.2.3, pero bueno, no vamos a hacer caso a esa advertencia.
Un asunto importante, cuando van a extraer paqueterías, fíjense que esté entre comillas, ¿sí? Y no se las va a completar, porque recuerden que cuando uno está en R, el auto completa las características de los comandos, pero cuando estamos extrayendo paqueterías no se completa. Entonces, para que lo tengan presente, por eso se ponen comillas. Listo. Tengo la paquetería ya por empezar a trabajar. Sí, ya, si no empezar a llamar. Para darle orden al asunto, para darle orden a este asunto, entonces yo le voy a dar, entonces para darle orden, yo le voy a dar un nombre a la base de datos. ¿Por qué quiero darle nombre a la base de datos? Porque si se fijaron, esa base de datos tiene un pequeño errorcillo, ¿sí? Ese errorcillo es que la primera columna me aparece con la identificación de los estudiantes. Eso es un problema, porque él cree que toda la base de datos son los nombres, son los datos con los que vamos a trabajar, pero no es así. Entonces necesito que en la creación de esa base de datos me quite, perdón, esa característica, ese columna. Ojo, es muy importante, y aquí hago la aclaración, es muy importante que cuando estamos trabajando bases de datos en R para estos trabajos, seamos muy juiciosos cómo ordenamos nuestra base de datos. A ver, voy a tratar de ejemplificar a qué me estoy refiriendo. Fíjense esta base de datos. Esta base de datos, muy interesante, muy bonita, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema que podemos identificar? El problema que podemos identificar es que esta primera columna que dice ID, esa columna que dice ID, no la necesitamos. Y si la corremos como está, bueno, nos va a dar error siempre, porque estos no son los datos que él va a trabajar. Entonces, por eso vamos a crear la base de datos, nuevamente la base de datos que vamos a trabajar. Entonces, como está en el script, yo le dije datos. Entonces le voy a dar el nombre de datos. La creo como un objeto, ahí le puse mayúsculas sostenidas. La creo como un objeto, no se les olvide. Para crear objetos en R, utilizamos siempre este símbolo. Y así todo lo que creemos, todo lo que creamos, todo lo que creamos queda aquí en el environment. ¿Sí? Entonces, alright. Entonces, lo creo como objeto, espacio, y le voy a dar paréntesis, para darles así, ¿por qué paréntesis? Porque vamos a eliminar esa columna. Entonces, no le creemos, no le creemos paréntesis, pero llamemos la base de datos, que es base, ahí se va a completar. Y le doy base, fíjense, se autocompleta. Y aquí me dijo el nombre de la base dicotómica, y entre corchetes le voy a poner -1, coma -1. Y corro, y fíjense que ya tengo, fíjense lo que pasó acá. Aquí en el environment me acaba de crear un objeto que dice datos con 20 observaciones, pero ya me dice 5 variables, o sea, ya me quitó eso que no necesito. ¿Cómo lo voy a corroborar? Pues simplemente le doy clic ahí y fíjense, ya quedó perfecta mi base de datos, ya le eliminé la columna inicial, ¿sí? Voy a cerrar y voy a continuar con mi script. Lo voy a copiar todo de una vez para no volver aquí a este presentación. Los voy a pegar. No los voy a correr. No lo van a correr todo el tiempo porque entonces eso les genera problemas. ¿Listo? Entonces vamos a correr uno por uno. Ya le dije que con lo que voy a trabajar se llama datos. Ahora vamos a crear el modelo de Rash. Entonces la vamos a llamar modelo de Rash objeto y me va a hacer el análisis de Rash. Entonces vamos a correr esa primera y ya está mi modelo de Rash. ¿Sí? Fíjense, aquí ya está mi modelo de Rash. Ya vamos a analizarlo, ¿listo? Pero, ¿qué necesito del modelo de Rash? Sus coeficientes. Él me va a dar los coeficientes de beta. Ustedes recuerdan todo lo que yo he venido hablando, ¿cierto? Entonces, beta corresponde a la discriminación que tiene una prueba cada reactivo sobre su variable latente. Entonces, no se les olvide, ¿qué es beta? Corresponde a la discriminación de la prueba sobre la variable latente, ¿sí? Entonces, no se les olvide. Vamos a, vamos a graficarlos, ¿vale? Vamos a mirar cuáles son los coeficientes y le demos clic.
Entonces, fíjense, la discriminación que tiene que tiene cada uno de aquí incluso dice beta, es de cero en cada uno de los ítems, ¿sí? Recuerden, un valor de cero significa que discrimina adecuadamente, o sea, que discrimina perfecto. Cuando un valor de beta, bueno, y aquí se los puse de hecho unas diapositivas, coeficientes de beta. Y es exactamente lo mismo que hablar de los valores de logit, que ya les dije que era un logit, que era una transformación natural o el logaritmo natural de un momio, que es la probabilidad de los éxitos respecto de los fracasos. Entonces, cuando un logit es positivo, el ítem es muy difícil. Cuando el logit es negativo, el ítem es demasiado fácil, muy accesible cuando el sujeto tiene habilidades bajas. Pero cuando el logit es igual a cero, nos dice que su dificultad es exacta, su dificultad media es exacta. Tiene tanta dificultad para acertar como discriminar, perdón, como de tener adecuada habilidad. Y entonces, todos los ítems que estamos analizando son perfectos. Es un ejemplo y como les digo, me lo saqué del bolsillo los datos que estamos trabajando. Entonces, en los de ustedes, lo más seguro es que no va a aparecer así. Luego, otro asunto que nos interesa en Rush es los item fit, se llaman. De los item fit, que son las características de los ítems, nos van a interesar dos, el infit y el outfit, perdón. Perdón, el infit y el outfit, perdón, siempre me confundo. Esos, esos item fit nos permiten a nosotros comprender la calibración que podemos hacer de los reactivos. Es decir, aquí es donde entonces yo ya quiero que ustedes como psicólogos entren a interpretar. Porque aquí es donde nos va a decir cuáles tenemos que calibrar. ¿Qué es calibrar? Tenemos que revisar esos ítems. Si son problemáticos, debemos cambiarlos, debemos repensarlos y debemos empezar a pensar que no son adecuados y que deberíamos o eliminarlos, o mejor que eliminarlos, deberíamos es mirar su contenido porque puede tener una ortografía, porque puede simplemente no estar midiendo aquello que se pretende medir. ¿Cómo lo interpretamos? Aquí yo les dejé algunas formas de interpretarlo. Entonces, cuando está entre 0,7 y 1,3, digamos que es adecuado, es excelente, tiene un muy buen ajuste, pero cuando estamos hablando de poblaciones de menos de 500 sujetos. Si hay entre 500 o 1000, este 0,7 no va hasta 1,3, sino que va hasta 1,2. Y si tenemos poblaciones superiores a 1000, debería ser el infit o el outfit superior de 1,2, no superar el 1,2. ¿Sí? Creo que se me olvidó mencionar es que el infit es el ajuste interno, es el ajuste ponderado de la prueba con su reactivo, su generalidad, y el output es el ajuste externo, es decir, la capacidad que tiene de predicción. Miremos aquí el infit y el output. ¿De dónde lo vamos a mirar? De las últimas dos columnas. Aquí, estas que voy a señalar a continuación. Entonces, aquí están las pruebas de output y aquí están las de infit. Dijimos que debe estar entre 0,7, sí, que debe estar entre 0,7 aproximadamente y 1,3, ¿sí? Si son menores, digamos que discrimina muy mal, ¿sí? Entonces deben repensarse. Eh, pero perdón, esos son los valores transformados, esos son los valores T, los valores que transformamos. Entonces estos valores no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar los dos primeros, porque esos son de los valores transformados en puntuaciones naturales. Entonces vamos a utilizar estos. Todos tienen que estar entre 0,7 y 1,3 para considerarse adecuados. Entonces fíjense que tenemos aquí ya unos resultados tremendamente importantes. Aunque hayamos tenido logits adecuados en ceros, aquí ya tenemos valores más reales, más aproximados a lo que queremos interpretar. Entonces, tenemos nuestro primer valor importante. Este reactivo número 2, el ítem número 2, tiene un output, tiene un outfit de 0,68. Está muy cercano a 0,7, pero es muy bajito. O sea que es un primer candidato a revisar.
Y tenemos que revisar entonces el contenido de esa prueba porque no tiene un ajuste, en este caso no tiene un ajuste externo. No es sensible a las respuestas inesperadas alejadas del nivel de habilidad esperado. O sea, este es el primer candidato a repensar el ítem número 2. Cuando ustedes estén revisando los infit y los offit, ustedes van a revisar y van a decir, bueno, este hay que revisarlo, hay que considerar su cambio, bueno, eso digamos lo que yo quiero que ustedes analicen, pero ¿cuándo viene el offit y cuándo viene el infit? Sí, que es el ajuste interno y el ajuste externo. Entonces, el offit en este caso, el ítem número 2 es muy bajo no, pues digamos tampoco que sea tan horrible, pero es relativamente bajo. Entonces, este es el primero problemático. Estos están bien, este otro está bien, esto está bien, esto está bien y esto está bien. Quiere decir entonces que podemos concluir respecto del output. Entonces voy a poner un comentario. Ustedes pueden hacer lo mismo cuando estén analizando. Recuerden que pues, lo que se pone en numerales son comentarios, no se cobran porque son comentarios. Entonces, el ítem número 2 no tiene un adecuado nivel de outfit. Es candidato a reemplazar o recalibrar. Y ahí ustedes hacen tal proceso teórico, ya lo recalibran. Y por último, lo que vamos a hacer es la curva del gráfico y la curva específica de la curva característica del ítem. Entonces, aquí nos salieron nuestros gráficos. Si se fijan en la parte inferior derecha, nos salieron los gráficos, ¿sí? Entonces, vamos a darle zoom para poderlos observar. Tenemos los ítems de la curva característica del ítem de la respuesta uno, el ítem del reactivo uno, el reactivo 2, reactivo 3 y reactivo 4. Están hechos una maravilla. Esto solamente pasa en la vida irreal, la vida teórica. Así no sucede, compas. Es decir, cuando tengamos valores reales, pues digo, ciertamente esto va a cambiar. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de la curva característica del ítem y sus características asociadas? ¿Cómo interpretar estas curvas? Entonces, la caída nos da información sobre la discriminación del ítem. El hecho de que esté en la mitad, fíjense que está muy en la mitad, muy en la mitad, muy en la mitad, nos dice la capacidad de azar, de que tiene un adecuado nivel, un adecuado nivel de azar. Y el hecho también de que se encuentre en esta mitad respecto del eje cero, es decir, que tanto esté proporcional a la derecha como a la izquierda, nos dice que tiene una excelente capacidad de dificultad, es decir, tiene un adecuado nivel de capacidad de dificultad, adecuado nivel de capacidad de dificultad, perdón. Nos dice que al menos los ítems uno 2 3 4 y 5 son adecuados. ¿Sí? Nos dice, al menos eso podemos interpretar de estas gráficas. Pero aquí no están todos, aquí nos falta el 5. Entonces, porque no es el 5, volvemos a correrlas. Entonces, volvemos a darle correr y aquí nos da el que nos falta. ¿Sí? Para que salgan uno a uno, hay que darle varias veces, hay que correrlos varias veces, o a run, o control enter a la misma línea para que nos puedan salir. Y aquí salió la 5. Digamos que esta 5 también es adecuada. ¿Sí? Vamos a volver a correrlo para ver el ítem número 2 que era el más problemático. Sí, quiero que miremos el ítem 2 que era el más problemático. Aquí. Entonces aquí está el ítem problemático, el 2, aunque hay que revisarlo, tiene buenos indicadores de consistencia interna del ítem. Fíjense, porque tiene adecuados niveles tanto de discriminar como de, ¿qué se me hizo el lapicito? Tiene adecuados niveles de discriminación, ¿sí? Está justo en los mismos puntos de 4 a 4 respecto del azar, de la capacidad de azar, y está muy en la mitad, está en la mitad de cero, o sea que discrimina bien. Tiene adecuado nivel de discriminación, dificultad y de azar. O sea que está bien el ítem 2, aunque
haya que recalibrarlo, digamos, por esa expectativa externa o el output, hay que recalibrarlo para que esta prueba sea perfecta. Entonces, esta es la manera en que interpretamos las pruebas de las pruebas dicotómicas. Ahora, rápidamente, vamos a hablar de las pruebas politómicas, ¿sí? Entonces, con las pruebas politómicas quisiera hacer una explicación, digamos que ya la he mencionado, pero quiero que quede claro algo. Las pruebas de la teoría de respuesta al ítem no solamente nos permite a nosotros comprender, no solamente nos permite comprender pruebas en donde discriminamos aciertos o desaciertos, porque digamos esa es una idea común de los psicólogos, sino que también nos permite a nosotros entender qué tanto discrimina, cuál es la probabilidad, cuál es el logic que tiene un ítem con las características teóricas que ya vimos respecto de la clasificación de los sujetos, ¿sí? Entonces, para análisis, cuando tenemos varias opciones de respuesta, no solamente tenemos el modelo de RAS, ¿sí? Tenemos otros modelos que también nos permiten a nosotros comprenderla, ¿sí? Entonces, uno de ellos, que es el que vamos a ver, es el de crédito parcial, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, a ver el ejemplo. Entonces, tenemos una base de datos. Esta escala mide ansiedad y tiene 5 ítems nomás para medir ansiedad. Tenemos 20 sujetos que respondieron a esta escala, estamos haciendo un análisis piloto y está compuesta, como ya mencioné, por 5 ítems. El 5 ítem dice, me siento ansioso o nervioso frecuentemente. Pues si usted lo está hablando con una escala Likert, usted le va a decir nunca, a veces, muchas veces, casi siempre y siempre. Ansiedad 2, lo mismo. Tengo dificultad para dormir debido a preocupaciones, la misma historia con la escala Likert. La ansiedad 3, 4 y 5, bueno. El 4 es un ítem inverso, se califica de manera al revés. Sí, es decir, a más puntuación del ítem, quiere decir menor frecuencia de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, miremos la composición del ítem. Siento que controlo fácilmente mis preocupaciones y ansiedad. Pues, ¿qué espera uno? Que el sujeto puntúe 1 cuando tiene menos ansiedad y 5 cuando tiene más ansiedad. La variable latente en este caso es ansiedad, ¿sí? Y así lo nombré y estos son los ejemplos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con ese. Básicamente lo que vamos a hacer entonces en ese caso es subirlas como ya tengo en mi carpeta, tengo la base de datos dicotómica, simplemente se llama base de datos dicotómica, no se les olvide poner en sus carpetas las bases de datos que necesitan, porque en algunos casos les voy a pedir que hagan los dos ejercicios. Entonces en las bases, aquí estando en la carpeta, es simplemente importarla. Yo voy a importarla, importar dataset, importar y ya. Me debe aparecer en el environment, me debe aparecer la base de datos. Si lo que hice lo hice bien, vamos a ver. Se demora, tengo la suya, importar dataset, eh, la está leyendo e importar. Y yo quiero saber por qué no me aparece la base de datos. Ah, la está leyendo, perdón. Aquí es library. Voy a parar mientras la lee. Pero ¿por qué no me la lee?
Listo. Aquí ya me subió la base de datos y está lista para comenzar a trabajar. Puedo trabajar sobre el script que tenía anteriormente, este que tenía aquí, pero este que tenía aquí que voy a señalar, pero por orden, digamos por darle un orden al asunto. Este es el que estaba trabajando, esta es la base de datos que ya me la abrió y pues ya la voy a cerrar porque no la necesito. Lo que voy a hacer es crear un nuevo script. ¿Dónde voy a ubicar un nuevo script? Entonces aquí arriba donde dice, donde está el cuadrito con la crucecita verde, le voy a dar RScript y me va a aparecer una nueva en blanco. Y ahí ya puedo empezar a trabajar. Aquí voy a hacer a la base de datos y como en el anterior, como ya instalé la paquetería, yo solamente llamarla. Entonces, ¿cómo la llamo? Con library. ¿Sí? Entonces le voy a dar library y entre paréntesis E en minúscula, R en mayúscula y M. Corro y ya instalé ya llamé la librería, la librería con la que voy a llamar. Entonces, como hicimos la anterior vez, aquí les dejo el script. Entonces le vamos a dar datos, digo, datos politómicos, como para que, no, datos de ansiedad, le voy a llamar esta base de datos, le voy a llamar datos de ansiedad, ¿sí? O lo voy a llamar ansiedad. Ansiedad, ¿sí? Ya sé que voy a convertir la base de datos y ya saben para qué la voy a convertir, porque necesito eliminarle la columna uno que me está identificando a los sujetos. Fíjense, yo necesito eliminar esta columna de acá molesta. ¿Por qué la necesito eliminar? Porque regularmente nosotros por organización pues tenemos una columna que nos identifica a los sujetos y la quiero eliminar, ¿sí? Ah, perdón. Ok, entonces le voy a dar ansiedad, objeto, el símbolo de menos con el guión, y voy a darle base de datos politómica. Y llave, coma, menos uno, y lo corro. Y ya tengo una base de datos sin eso. ¿Cómo sé? Porque aquí ya en el Byron donde me aparece ansiedad. Le voy a dar clic y fíjese lo que pasó. Es un ítem de cuatro reactivos que me miden ansiedad en conjunto. Ah, bueno, y yo en el ejemplo, perdón, en la presentación había puesto cinco ítems, pero lo dejé a cuatro. Y es una escala Likert, entonces por eso tengo cinco posibles respuestas. Fíjense que los sujetos me responden de uno a 5, ¿sí? Los sujetos me responden de uno a 5. ¿Listo? Entonces voy a cerrarla y ya puedo empezar a trabajar. Entonces voy a ir por el script que lo tengo aquí listo. Entonces le voy a dar, en este caso, como ya sabemos que no estamos trabajando teoría de Rash, sino que estamos trabajando otro modelo, entonces voy a llamarlo el modelo PCM, ¿sí? Entonces PCM, en lugar de datos, le voy a dar ansiedad, y ahí me va a aparecer la base de datos. Lo voy a correr, ¿sí? Ojo, aquí me salió una advertencia, es importante esta advertencia. Los modelos de Rash, y quizás es una de las advertencias más importantes que voy a hacer durante este video, y es que los modelos de Rash parten del cero como una posible respuesta. Por eso es un warning, por eso es una advertencia, no es un error. Entonces, en el modelo de Rash, en los modelos, perdón, de teoría de respuesta al ítem, el cero es importante. ¿Ustedes recuerdan por qué en la teoría clásica el cero no es importante? Porque se naturalizan los datos, se naturalizan en escalas de tipificación de Z, ¿sí? Recuerden que en la teoría clásica de los test se utilizan los valores de Z para eliminar el cero. El cero, por eso, en las escalas Likert nunca se parte del cero. No importa, pónganla así para que no se confundan mentalmente con la teoría clásica. Solamente que R para trabajar transforma al cero. Por eso nos dice, nos está advirtiendo. Nosotros le pusimos las respuestas de cero. Sí, digamos que es una advertencia que él nos hace. Entonces, dichas advertencias, simplemente ya hicimos el modelo. Ahorita le voy a dar que me diga las características del modelo y aquí tengo las respuestas del modelo, ¿sí? Me parece muy interesante porque en los modelos que no son los modelos de Rash, nos dan los intervalos de confianza, ¿sí? Y debería ser que el valor estimado de beta, que ya sabemos que es beta, que es el logit, que es la discriminación, debería estar en ese valor de los intervalos de confianza. Es otra manera de entender la validez o digamos la consistencia de la prueba.
de cada uno de los ítems, porque recuerden que la teoría de respuesta al ítem el enfoque es un ítem a ítem, análisis de ítem. Vamos a revisarlas. Entonces, al respecto del sujeto uno, por ejemplo, tenemos que el valor de beta estimado está dentro de los intervalos de confianza, es adecuado. Y el hecho de que sea de cero, bueno, aquí les dejé también los intervalos de interpretación. ¿Sí? Entonces, aquí en los coeficientes de valor de beta corresponden a la dificultad específica de elegir cada categoría. Ojo, recuerden, cada ítem tiene unas categorías especiales. ¿Cuáles son las categorías? El ítem uno tiene 5 categorías. Los de nunca, los de a veces, muchas veces, casi siempre y siempre. Entonces aquí estamos mirando las capacidades de discriminación y dificultad respecto de cada una de esas categorías de cada uno de los reactivos. Por eso es que aparecen tantas respuestas. ¿Sí? Entonces, de ansiedad uno, el índice, el nivel uno, que es digamos nunca, C2, que es a veces, y 3, que es pocas veces. Me los estoy inventando. Lo mismo pasaría con el 2. En este caso, ¿por qué uno aparece en 3? Porque digamos que solamente, bueno, aquí ya está uno, 2, 3, 4, que son cada uno de los niveles que tiene. ¿Sí? Cada uno de los niveles que tiene. Entonces, las categorías altas, más allá de 4.5, diré 4 o 5, las categorías en la escala Likert de 4 o 5, deberían tener los logits más altos, los logits positivos altos, porque son más difíciles de elegir, requieren un nivel más alto del rasgo. ¿Sí? En cambio, las puntuaciones bajas de los logits del valor beta, es lo mismo que los valores beta bajos, que es el 0 y el 1, deberían ser los más fáciles de elegir. ¿Por qué los más fáciles? Porque no todo el mundo tiene ansiedad y yo quiero que la prueba me mida esa ansiedad. ¿Sí? Entonces deberían ser los ítems más fáciles, los más bajos, 0 y 1, que deberían ser entonces los más fáciles de elegir. Deberían tener los logins negativos. Y las puntuaciones altas, las categorías altas, las de 4 y 5, deberían ser los más difíciles. Vamos a ver si sucede así. Entonces, fíjense en lo que sucede con ansiedad uno. El 4 es el que tiene el valor negativo. ¿Sí ven? Se cumple que tenga el logit positivo alto, perdón, tenga el logit positivo alto porque es el que tiene más dificultad para elegir ese ítem. ¿Sí? Fíjense que sí mismo sucede con ansiedad 2 C4, con ansiedad 3 C4 y con ansiedad 4 no, porque recuerden lo que yo mencioné al inicio, que C4 es un ítem inverso. Entonces debería ser al revés, que el 0 y el 1 son quienes obtengan los valores negativos, que sean más difíciles de discriminar. Pero digamos que no se cumple que sea negativo, pero fíjense que es más cercano a 1. ¿Sí? Entonces digamos que así estamos analizando la capacidad de discriminación según los logits de cada una de las posibilidades de respuesta de cada uno de los ítems. ¿Sí? Eso es pues como lo primero que podríamos mirar. Luego, los coeficientes del modelo, lo mismo son los valores beta. Estos ya son interpretaciones más ampliadas. Aquí incluso les puse los valores beta interpretados. Compuestos, es decir, ya no solamente por cada sujeto, sino una generalidad. Y nos vamos a enfocar en los infit y output de cada uno de ellos. Es igual que en el modelo de Ratch. Sí, aquí no hay como cambios. Entonces simplemente voy a correr eso y aquí me aparece. Entonces, ¿cuál interpreto? Interpreto este y este. Interpreto esta columna y esta columna. Entonces, recuerden, deben estar de entre 0,7 y 1,3. ¿Este es problemático? Sí, muy problemático. Están los dos por debajo. Estos están muy por encima, el ítem 2 está muy por encima, también es muy problemático. El ítem 3 es adecuado en outfit, pero es inadecuado, es poco discriminante en infit. Y el ítem 4 es el que mejor discrimina. Fíjense, si vamos a hablar de cuál es el ítem que mejor discrimina la ansiedad, es el ítem 4, porque los valores tanto del infit como del outfit están en el rango, entre 0,7 y 1,3. En cambio, los demás no se encuentran allí, entonces podríamos
revisar los demás, pero podríamos partir también del hecho de que el ítem 4 es el que mejor discrimina. Ahora lo que vamos a hacer es graficar la curva característica del ítem de toda la prueba. Entonces, para eso utilizamos este código plot ICC modelo PCM. Entonces, ojo, cuando lo van a graficar, lo corren y no va a pasar nada. Tienen que volverle a dar clic para que él se los grafique. Y aquí le dan zoom. Y cuando le damos zoom, fíjense lo que nos da. En este caso, no nos da la dimensión latente porque está bien graficado. En este caso no nos da bien graficado porque debería estar, no está aplicado. Eh, Voy a revisar.
Bueno, en este caso, el asunto del problema se trata, o se debe a que tengo muy pocas respuestas dentro de cada una de las categorías. Entonces, cuando tengo tan pocas, pues es poco probable que pueda graficar. Seguramente ustedes que van a tener muchísimos datos dentro de ellas van a tener unas muy buenas categorías de unos muy buenos gráficos. En ese caso, cuando tengan las curvas características del ítem, pues simplemente van a interpretarla respecto al eje X, que es el nivel del rasgo, como ya lo hemos venido diciendo, y el eje Y, la probabilidad de elegir cada respuesta, y la gráfica debería estar con una función sigmoide ubicada en la mitad. Categorías, se espera que las categorías bajas tengan alta probabilidad, o sea que estén hacia la izquierda, que tengan un rasgo bajo. Y las categorías altas de siempre, pues estén hacia la derecha, salvo el ítem 4 que se, se calificaba de manera inversa. Entonces, digamos que esta es la forma de entender cada uno de los ítems respecto de los diferentes modelos, sea el de Rash o de perdón, de PSM. Bueno, entonces ya con esta explicación creo que queda por vista entonces el tema de Rash, entonces podemos continuar con los demás modelos. Cualquier duda, pues estoy atento en el correo. Una feliz tarde para todos, espero que estén muy bien.